Lucas capítulo 24, versículos 45 al 48. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Pueden tomar su asiento. Pongamos atención a la palabra de Dios. Hoy vamos a darnos cuenta por qué razón amamos tanto a Cristo Jesús. Yo siento que cada persona que ha creído en Cristo lo ama con todo su corazón. Porque ¿quién no va a amar a aquel que dio su vida por él o por ella? Por lo tanto, hermanos, yo amo mucho al Señor. Pero es conveniente que nos demos cuenta de dónde procede el bautismo cristiano. Oiga esto. Ese va a ser el tema en esta noche. ¿De dónde procede el bautismo cristiano? Ese es el tema. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención, porque el bautismo tiene una gran importancia para la vida del creyente. Y acabamos de leer una escritura que es Lucas capítulo 24, versículos 45 hacia el 48. Quiero que pongan mucha atención, porque aquí ya el Señor había resucitado. Ya había muerto, ya había resucitado. Haga de cuenta que les estaba dando las últimas indicaciones a sus discípulos, a los que tenían que seguir con la obra que Él llevó a cabo en la cruz y la resurrección. Él llevó a cabo la muerte y la resurrección. Los discípulos tenían que predicar su muerte y su resurrección. Y dice aquí en el verso 45, Lucas 24, 45, algo que me llama a mí mucho la atención. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Ponga mucha atención. Ahí me quiero detener un poquito. Esto quiere decir que antes de eso ellos podían haber leído la Sagrada Escritura y entender algunas cosas, pero no tener la revelación de las Sagradas Escrituras. Y a mí me llama la atención y me gozo al leer esto, porque yo siento que leyendo desde esa parte en adelante estoy conectándome con la revelación de la Sagrada Escritura. Porque dice que el Señor les reveló las Sagradas Escrituras, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Ahora, ¿qué fue lo que el Señor les reveló? ¿Para qué les abrió el entendimiento? El Señor les dice, verso 46, así está escrito, quiere decir, está escrito en la Sagrada Escritura antigua. El Señor les estaba diciendo, así está escrito en la ley, así está escrito en los profetas. En otras palabras, esto que está sucediendo ahora, o esto que ha sucedido de la muerte y la resurrección, estaba escrito en el Antiguo Testamento, para ir más directos. El Señor les dice a sus discípulos, acuérdese, les está hablando a los discípulos, a los que tenían que seguir después de Él. Y en este momento los discípulos somos usted y yo, usted y yo. En aquel tiempo eran aquellos que lo andaban siguiendo, que después los conocemos como los apóstoles y los primeros cristianos que siguieron ahí. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese
y resucitase de los muertos al tercer día. Hermanos, hermanas, pongamos atención. La pregunta es, ¿de dónde procede el bautismo cristiano? El bautismo cristiano tiene su base, tiene su corazón en la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Piensen esto, aquí les abre el entendimiento y les dice, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese, que Cristo muriera y resucitara de entre los muertos. Entonces, si la pregunta es, ¿de dónde procede el bautismo cristiano? El bautismo cristiano procede, brota, aparece de el sacrificio de Cristo y su resurrección. En otras palabras, de ahí nace. Esa es la señal de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Una vez más, dice así: el Señor Jesús les dijo, verso 46, así está escrito en el Antiguo Testamento, así fue necesario que el Cristo padeciese o que muriese y que resucitase de los muertos al tercer día. Acuérdese de esto, ahí está la clave, ahí está el corazón, ahí está la base del bautismo cristiano. Verso 47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y luego dice en el verso 47, y que se predicase en su nombre, lo cual quiere decir, así está escrito y así fue necesario que se predicase en su nombre el arrepentimiento, que se arrepienta el hombre, porque en la unión con Cristo, tomando la autoridad de Cristo o tomando la justificación de Cristo, podemos nosotros entrar al reino de los cielos. Entonces dice, así está escrito, así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahí está la base, ahí está el corazón. Y que se predicase. Fíjese bien, una cosa es que el Señor muere y resucita. Ese es el corazón. Cualquier predicador que usted le pregunte y le diga, ¿qué es el bautismo? El que verdaderamente es cristiano le va a decir, el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor. Pues grábese bien esto. Si el bautismo es símbolo de la muerte, sepultura y resurrección del Señor, entonces el símbolo debe de tener una realidad. Y la realidad es lo que Cristo llevó a cabo. La realidad es la muerte y resurrección del Señor. Ahí está la base, ahí está el secreto. Si no hay eso en el corazón del hombre, no hay vida eterna, no hay perdón de pecados. Así es que por eso quiero irme muy despacio para que podamos, como dice la palabra de Dios, que el Señor nos abra el entendimiento o que el Señor nos revele su palabra. Vuelvo una vez más, versos 46 y 47. Así está escrito, como diciendo, así está escrito en el Antiguo Testamento, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, muerte y resurrección. Y luego lo que sigue que tenemos que hacer usted y yo, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y termina diciendo el verso 48, el Señor hablando a sus discípulos, y ustedes son testigos de estas cosas. ¿Qué le parece? Ahí vemos que dice el Señor, así está escrito y así fue necesario
que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Ahí está el corazón, ahí está la base del cristianismo. Y que se predicase la muerte y la resurrección está en Cristo. Esa es la realidad. Y nosotros predicamos que los hombres se arrepientan de sus pecados y que creyendo en Cristo ellos pueden recibir el perdón de pecados. Y dice que eso se comience a predicar en Jerusalén. Entonces primeramente vemos lo que está escrito, que tenía que morir el Señor y tenía que resucitar. Lo cual, dijo el Señor, ya aconteció. ¿Por qué? Porque el Señor les está hablando ahí ya de resucitado. Entonces les está diciendo lo que estaba escrito de que yo tenía que morir y resucitar, ya se cumplió. Aquí estoy, ya llevé a cabo la muerte y la resurrección. Ahora es necesario que se comience a predicar en Jerusalén, que todos los hombres se arrepientan de sus pecados para que Dios les perdone. Ojalá que estemos entendiendo. Entonces Lucas es el escritor del libro de los Hechos, de manera que Lucas tiene una conexión directa, el Evangelio, con el libro de los Hechos. Si no tuviéramos el libro de los Hechos, hermanos, sería muy triste, porque en el libro de los Hechos es donde vemos a la iglesia naciendo por el Espíritu Santo. De manera que gloria a Dios por el libro de los Hechos. Y estamos tomando como base, dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Aleluya. Oiga esto. Estamos tomando como base Lucas 24, 45 al 48. El Señor dice, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Me detengo mucho ahí, porque ese es el mensaje del cristianismo. No hay otro mensaje. El único mensaje que está ahí establecido es la muerte y la resurrección de Cristo. Muerte y resurrección de Cristo. Por la muerte y resurrección de Cristo viene el bautismo del Espíritu Santo. Solito viene. Cuando tú recibes el sacrificio y crees en la resurrección por la fe, se te viene el Espíritu Santo y entonces estás completo. Esto es algo maravilloso. Pero me llama la atención lo que el Señor les dice a sus discípulos. Así estaba escrito, así fue necesario que yo muriera y resucitara. Ya morí, ya resucité, pero falta que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Hay perdón de pecados en mi nombre, dice, y eso comiéncenlo a predicar en Jerusalén. Así dice, ¿verdad? Véngase entonces conmigo ahora a Hechos capítulo 1. Vamos a leer del verso 12 en adelante. Porque allá, si usted leyó el verso 49 de Lucas 24, el verso 49 dice, pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Acuérdese, les dijo, allí en Jerusalén van a comenzar a predicar que en mi nombre hay perdón de pecados. Y de ahí se me van a todas las naciones. Ya lo tenemos ahí, Hechos capítulo 1, versículos 12 en adelante. El Señor estaba hablando ya después de resucitado con aquel grupo de discípulos. Y mire lo que pasa aquí de el verso 12 en adelante. Hechos capítulo 1, versículo 12 en adelante. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hermano de Jacobo. Note lo que dice el verso 14. Todos estos, o sea, los apóstoles que conocemos ahora, perseveraban unánimes en oración, estaban unidos en un solo espíritu, unidos en oración y ruego.
pero ya había otro grupo más con ellos, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. De manera que ahí ya no son solamente los apóstoles, sino que ya es un grupo más de personas, los cuales todos juntos son los discípulos del Señor, los primeros discípulos del Señor. Y ahí dice que se vinieron al aposento alto. El Señor Jesús les dijo, después que resucitó y que ya se despedía de ellos, les dijo: así estaba escrito, así fue necesario que yo muriera, resucitara y que se predicara en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando en Jerusalén. Así es que de aquí se me van a Jerusalén, no se muevan de ahí hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo, porque de ahí van a comenzar a predicar que en mi nombre hay perdón de pecados. Van a comenzar en Jerusalén y se van a ir por todas las naciones. Mire lo que dice aquí en el capítulo 2. Ya los vimos ahí en Hechos capítulo 1, versículos 12 al 14, que después que el Señor les dice que se vayan a Jerusalén, porque va a venir el Espíritu Santo sobre ellos, que se vayan, que de ahí van a comenzar a predicar que en el nombre de Cristo hay perdón de pecados. Así dijo, ¿verdad? Amén. Ahora vayámonos ya a cuando ellos experimentan el bautismo del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículos 1 hacia el 6. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Estaban en Jerusalén, a donde el Señor les mandó que se fueran, porque les dijo: ahí van a recibir el Espíritu Santo y de ahí van a comenzar a predicar a la gente que se arrepienta, porque en mi nombre pueden tener perdón de pecados. Verso 2. Estando en Jerusalén, en el aposento alto, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Ahí vemos, hermanos, a los discípulos que le creyeron al Señor, que no se movieran de Jerusalén hasta que fueran llenos con el Espíritu Santo. Ahí se quedaron en Jerusalén y vino el Espíritu Santo sobre ellos y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Pero dice que los judíos que empezaron a reunirse allí comenzaron a verlos hablar en otras lenguas y dijeron: estos están borrachos, estos están llenos de mosto, estos están bajo la influencia del licor. Ahí es, hermanos, donde el Espíritu Santo mueve a los apóstoles. Ahí comienza ya el Espíritu Santo a moverse, a tomar a cada uno de aquellos hombres y a trabajar a través de ellos. Quiero que ponga mucha atención en esto, porque tiene que ver la fe en Cristo con el bautismo del Espíritu Santo. Para ellos era diferente, porque el Señor todavía no moría cuando les dio el mandamiento, ya había muerto, pero cuando caminaba con ellos, ellos tenían que pasar por un lapso de tiempo. Es decir, Él tenía que morir y tenía que ascender a los cielos para que de ahí se cumpliera la promesa. Por eso el Señor les dice: no se muevan de Jerusalén, porque yo me voy a mi gloria. Entonces, cuando el Señor se va a su gloria, de ahí ya viene el Espíritu Santo. Entonces yo quiero que pongan atención en esto, porque vamos a entrar a la etapa
cuando los apóstoles hablan inspirados por el Espíritu Santo, que no son ellos, es el Espíritu Santo a través de ellos. En otras palabras, lo que Cristo llevó a cabo, el sacrificio, y luego que resucitó también, ya el mensaje que iban a dar los apóstoles tenía que ser bajo la unción del Espíritu Santo. Ya no era por ellos, por eso el Señor les dijo: no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Ellos se van a Jerusalén y nos quedamos ahorita viendo cuando el Espíritu Santo se derrama sobre ellos, y de pronto dice: se asentaron sobre cada uno de ellos como lenguas de fuego, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Nos quedamos mirando el versículo 12 y 13 de Hechos capítulo 2, donde dice: y estaban todos atónitos, sorprendidos los judíos de ver a aquellos discípulos de Cristo, ahora como 120, los cuales estaban hablando en otras lenguas. Y dice el verso 12: y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: estos están llenos de mosto. ¿Qué le parece, hermano, hermana? Si seguimos de ahí de Hechos, leímos Hechos capítulo 2, versículos 12 y 13, donde los judíos dicen: estos están borrachos. Ahora veamos y recordemos esto. ¿Qué estaban haciendo los discípulos cuando los judíos dijeron: estos están borrachos? ¿Qué estaban haciendo? Estaban hablando en otras lenguas, y dice: hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En otras palabras, ellos no eran libres para hablar o hacer lo que ellos quisieran. Ellos estaban bajo el poder de Dios. Era el poder de Dios el que los estaba moviendo, y cuando el poder de Dios los estaba moviendo, los judíos pensaban que estaban borrachos. Dele un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Una vez más, ¿cuántos aman a Cristo? ¿Cuántos aman a Cristo? El bautismo tiene que ver con el sacrificio y la resurrección de Cristo. Tiene que ver porque es un símbolo, es un acto que nosotros llevamos a cabo hoy, simbólicamente declarándonos muertos para los pecados, y nos sepultan en el agua. Y luego cuando nos saca el ministro del agua, es símbolo de la resurrección de Cristo. Haga de cuenta que cuando se va a bautizar una persona, decimos: este ya murió para el pecado. Y como está muerto para el pecado, porque él así lo quiso, se le predicó que tiene pecados y que Cristo murió por sus pecados, se unió con Cristo y se unió en su muerte. Entonces, este ya está muerto para el pecado. Y como está muertito, lo vamos a sepultar y lo bajamos a las aguas. Ese es símbolo de la sepultura del Señor. Cuando lo sacamos, es símbolo de resurrección. Acuérdese de esto. Es el símbolo. La realidad la llevó a cabo Cristo, para que no nos confundamos, porque hay muchos que se confunden y ponen el símbolo como la realidad, y debemos de tener mucho cuidado con eso. Vayamos ahora a los versículos 14 en adelante, porque es lo que continúa después que los judíos dicen: estos están borrachos. ¿Qué dice el verso 14, hermano? Como respuesta a lo que dicen los judíos: estos están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos. Ahí me quiero detener. Yo quisiera haber estado ahí, de corazón, no por otra cosa, solo para ver la cara de los judíos cuando estaban acostumbrados a hacer con los discípulos del Señor lo que ellos querían. Pues hasta el Señor, así mirándolo desde el lado humano, lo llevaron a la muerte. Imagínense, vienen los judíos, todos los discípulos del Señor estaban ahí hablando en otras lenguas, muy humilditos ahí,
y vienen los judíos y se ponen así muy retadores y acusando y diciendo: estos están borrachos. No, ni se fijen, estos fanáticos de Jesús están borrachos. Pero piense por un momento, acostumbrados a controlar, acostumbrados a mandar, acostumbrados a matar. Porque el apóstol Pablo, siendo un jovencito, estaba cuando mataron a Esteban, ¿verdad? O sea que estaban acostumbrados a matar para que no creciera el cristianismo. Pero qué tremendo, hermanos, cuando de pronto ellos dicen: están borrachos estos, y se comienza a levantar Pedro poco a poco, ¿verdad? Aquel que negó al Señor ahora estaba a punto de responder por el Señor. Aquel que 3 veces lo negó iba a comenzar por primera vez a hablar en favor del Señor. Pero no era él, hermanos, era el Espíritu Santo en él. El Espíritu Santo lo estaba levantando. Gloria a Dios. Por eso yo le digo, yo hubiera querido estar ahí para ver a los judíos así, muy soberbios, muy altaneros, muy retadores, y que de pronto ven que se van levantando aquellos corderitos. Y dice: se fue levantando Pedro y con él los 11, todos con los ojos cerrados, hablando en lenguas. Y de pronto se comienza a levantar Pedro hablando en lenguas, y se comienzan a levantar los otros 11. Y yo digo, levantándose los apóstoles y los judíos a temblarle las piernitas ahí, porque el poder de Dios estaba manifestando ahí. El poder de Dios que estaba levantando a Pedro y a los demás era el mismo poder que se estaba manifestando en los judíos para quebrantarles el corazón. Esto está precioso. Mire lo que dice aquí. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ah, qué tremendo. Resultó grosero el siervo, ¿verdad? Dice: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, a todos, esto os sea notorio. Más vale que sepan esto. Oigan mis palabras. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como ustedes suponen, puesto que es la hora tercera del día o las 9 de la mañana. Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Ahí me detengo. Oiga, se levanta Pedro y comienza a decir: estos no están borrachos, son las 9 de la mañana. Y les dice: varones israelitas. Mire lo que dice aquí. Me llama la atención esto que dice Pedro en este momento. Varones israelitas, oíd estas palabras. Una vez más, ¿qué es lo que estaban experimentando los apóstoles cuando se levantaron? Estaban bajo la influencia del Espíritu Santo. Estaban bajo el poder de Dios. ¿Y qué dice Pedro? Verso 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. Fíjese bien. ¿De quién comienzan hablando los discípulos del Señor? Fíjese bien. Comienzan hablando de Cristo. Pero Cristo era el odiado enemigo de los judíos, como para no hablar de él porque los iban a matar. Pero ahí ya era el Espíritu Santo y los hace hablar de Cristo. ¿Por qué los hace hablar de Cristo? Porque Cristo fue el que murió, Cristo fue el que resucitó, y ellos necesitaban conocer la muerte y resurrección de Cristo en el plan de Dios para que pudieran tener el perdón de sus pecados. ¿Por qué? Porque Cristo les había dicho allá cuando les abrió el entendimiento, cuando les reveló su palabra. Lucas 24:45 les abrió el entendimiento. Y en el verso 46 dice: así estaba escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese. Les está hablando Cristo. Y dice: y que se predicase en su nombre. Así está escrito y así debe de ser. Que se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados, comenzando en Jerusalén. Y ellos estaban en Jerusalén bajo el poder del Espíritu Santo. Los judíos vienen a decirles: están borrachos,
y se levantan. No por ellos, el Espíritu Santo los levantó. ¿Para qué? Para que hablaran de Cristo, porque solamente en Cristo había perdón de pecados para aquellos judíos. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. A donde quiero llevarlos es a esto, y ponga mucha atención. ¿Se acuerda que dice que el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos? Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no eran libres de hacer nada, el Espíritu lo hacía todo. De manera que cuando los judíos dijeron, estos están borrachos, el Espíritu Santo los levanta y comienzan a explicar por qué estaba sucediendo aquello. No era una borrachera común, eso era una obra de Dios, y como que el causante de todo eso era Cristo Jesús, a quien ellos habían crucificado. Esto está tremendo. Dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. ¿Se fija cómo están glorificando al Señor? Como vosotros mismos sabéis, oiga, a este, o sea a Jesús, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, oiga, al cual Dios levantó. Ahí me detengo. ¿Se da cuenta que se cumple lo que dijo el Señor? El Señor les dijo, así está escrito, Lucas 24, 46. Así está escrito que el Cristo padeciese, que resucitase de entre los muertos, y el verso 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Tienen que comenzar en Jerusalén. Y en el verso 49, Lucas 24, 49, dice: pero no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ellos se van a Jerusalén, no se mueven de ahí. Viene el Espíritu Santo, los bautiza con poder. Los judíos vienen y dicen: estos están borrachos. El Espíritu Santo los levanta y dice: estos no están borrachos. Son las 9 de la mañana. Ah, pero ¿se acuerdan de Jesús al que ustedes mataron? Ese Jesús que ustedes mataron no está muerto, resucitó, está vivo, está entre nosotros. Cristo no se quedó muerto, Cristo resucitó. Denle un aplauso al Señor con todo su corazón. Aleluya. Piense en esto, recuerde el verso 23. Este es el mensaje, este es el corazón del bautismo. Si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender nada. La pregunta es: ¿de dónde procede el bautismo cristiano? El bautismo cristiano procede del sacrificio y la resurrección de Cristo. Cristo lo dijo y aquí lo estamos corroborando con esta escritura que dice así, verso 23: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo prendieron y lo mataron por manos de inicuos, lo crucificaron, pero Dios le levantó, Dios lo resucitó. Ahora vea lo que dice el verso 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, todos los judíos, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Les está diciendo: ese Jesús que ustedes mataron no se quedó en la tumba, resucitó y es el Señor de todo. Él va a hacer juicio. Al que ustedes mataron les va a hacer juicio. Y ahí el Espíritu Santo que estaba en ellos comenzó a hacer efecto en el corazón de aquellos judíos. ¡Qué tremendo! Mire lo que dice ahí, verso 37. Al oír esto, al oír que Cristo estaba vivo, que no estaba muerto, al oír esto, al oír que Cristo era Señor de toda la humanidad, al oír esto se compungieron de corazón, sintieron punzadas en el corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Oiga, qué diferencia de acusadores
de estarlos acusando de borrachos, de faltos de respetos a Dios, de decir estos están borrachos, de no entender lo que estaba sucediendo ahí, a lo que están diciendo ahora. Varones, hermanos, fíjese, nosotros cuando llegamos a la iglesia así, venimos todos encogidos ahí. Cuando llegamos a la iglesia de los aleluyas, venimos ahí, dicen, en mi tierra parecemos pollitos comprados. Esos pollitos que compra uno en el mercado y los trae, andan ahí todos asustados, ¿verdad? Pero nada más empieza uno a sentir la bendición de Dios y a todo mundo le dice, hermano, hermano, hasta a los vecinos y a los amigos. ¿No le pasa cada rato? ¿Verdad? Yo donde quiera le ando diciendo hermano, a la gente se me quedan mirando, ¿verdad? Porque traemos el gozo en nosotros. Pero ahí están los judíos que se burlaban, que juzgaban y condenaban a los hermanos. Ahora dice, varones, hermanos. ¿Ve usted lo que pasó ahí? Ya está la obra de Dios en el corazón de ellos. Ya ellos tienen parentesco, sienten el parentesco con los apóstoles, porque sienten aquella obra de Dios. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Mire lo que dice aquí. Pedro les dice, verso 38, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Ahí es donde se cumple la verdad del evangelio. Ahí es donde se puede mirar de dónde procede el bautismo. Se empezó hablando de que Cristo murió y que Cristo resucitó. Y dice, ahora varones, hermanos, ¿qué hacemos? Tienes que identificarte, tienes que declararte unido con aquel que murió por ti y que resucitó en tu favor. Cristo murió por ti, Él fue el único que murió por ti. Él fue a la sepultura y resucitó. Por esa fe en Cristo que murió y resucitó, tú ahora te sientes una nueva persona. Porque, hermanos, el evangelio es el que se nos predica. Siempre que usted escucha que dice, se está predicando el evangelio, olvídese, predicarse el evangelio es hablar de Cristo que murió y resucitó. Ese es el corazón del evangelio, la muerte de Cristo y la resurrección. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Cuando ya había obra en el corazón, entonces dicen aquellos judíos que habían sentido punzadas en el corazón. Solamente en aquel que Dios obra puede sentir punzadas en el corazón. Hay quienes siguen igual de malcriados porque no sienten la obra del Señor en su corazón. Pero aquel que siente la obra del Señor en su corazón, ya su forma de actuar y de hablar es diferente. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Oiga esto. Varones, hermanos, dice, ¿qué haremos? ¿Y qué es lo que dice Pedro? Estén seguros del arrepentimiento y bautícense en el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es el que murió, fue a la sepultura y resucitó. Te unes con Él, solamente en Él hay perdón de pecados. Así dijo el Señor. Acuérdese, Lucas 24:47. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Eso es lo que está diciendo Pedro ahí en Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué les estaba diciendo? Ya creíste en Cristo porque te lo prediqué. Pedro les predicó a los judíos. Dijo, este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este Jesús que ustedes mataron, Dios lo levantó. Les predicó de Cristo que murió y resucitó. Ellos sintieron la obra del Señor por la predicación del evangelio de que Cristo murió y resucitó. Ahora ellos, al creer en Cristo, sintieron un cambio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Y dijo Pedro, identifíquense con el que murió por ustedes y resucitó. ¿Y cómo? Bueno, hace 2000 años Él murió y se llevó a cada uno de ustedes con Él. Y resucitó con cada uno de ustedes. Y se fue a su gloria y se los llevó a su gloria.
Ahora yo les predico de que Cristo murió y resucitó por ustedes. Ahora ustedes creen en Cristo, y apenas creen en Cristo y ya Dios los tiene tomados en cuenta en gloria, porque en gloria está Cristo después de morir y resucitar. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? El bautismo tiene una relación con lo que es el Evangelio. El bautismo es fruto del Evangelio. ¿Por qué? Porque el Señor murió, el Señor resucitó. Hace 2000 años, yo siempre les digo a los hermanos, hace 2000 años Cristo murió y dijo: Rafael Rodríguez, estoy muriendo por ti. Cuando fue a la sepultura, Rafael Rodríguez, aquí te llevo conmigo a la sepultura. Cuando resucitó Rafael Rodríguez, estoy resucitando y aquí te traigo conmigo. Fue a su gloria, Rafael Rodríguez, acá te traigo. Pero voy a mandar a alguien que te predique y te diga qué pasó. Y viene alguien y me predica y me dice: Adán pecó, tú eres pecador. Pero un día Cristo murió por tus pecados, y no solamente murió y se quedó ahí, sino resucitó. Y como murió en tu lugar y resucitó y te llevó con él, si tú crees en él, se hace una realidad aquello. Y se hace una realidad en mí, entonces ya soy un hijo de Dios. Y de ahí, ahora yo voy a dar testimonio con el bautismo, como diciendo: hace 2000 años Cristo me incluyó allá. Rafael Rodríguez, aquí te estoy incluyendo. Ahora yo le digo: Señor, me estoy bautizando, aquí te estoy incluyendo. Tú moriste hace 2000 años por mí, ahora aquí te uno conmigo. Tú resucitaste y me llevaste contigo, ahora yo voy simbólicamente, me van a sepultar y voy contigo, Señor Jesús. Voy a salir del agua simbólicamente como tu resurrección y voy juntamente contigo. Estoy declarando que estoy unido contigo por la fe en tu muerte, sepultura y resurrección. Dale un aplauso al Señor con todo tu corazón. Aleluya. ¿Verdad que está precioso el tema del bautismo? Le voy a mostrar una escritura, nada más una, para que se la paladee. Porque yo les digo siempre, a veces que tenemos buena comida, y porque tenemos buena comida nos aceleramos con todo, y después hasta nos hace daño, ¿verdad? La buena comida hay que saborearla, ¿verdad? Y decir: no, ya con esta, porque quiero saboreármela, quiero gozármela. Vea lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4, a ver si concuerda con lo que acabamos de leer. Hermanos, predicar la palabra de Dios no es solamente pelear unos con otros. Predicar la palabra de Dios es decir algo y respaldarlo con la Sagrada Escritura, y que quien está escuchando pueda entenderlo, y no haya forma que diga: esto no es, o esto parece pero quién sabe. No, nada que parece pero quién sabe. No. Romanos 6:4, a ver si nos sale ahí. ¿Ya lo tenemos? Oiga lo que dice ahí: porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Oiga, somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. En otras palabras, el bautismo es símbolo de una sepultura. Somos sepultados juntamente con él. ¿Quién es él? Hay un canto que dice: ¿quién es él? ¿Quién es él? El que murió y el que resucitó, nada más. Por eso dice: somos sepultados juntamente con él, declarándonos muertos por el bautismo. Y luego enseguida dice algo también. ¿Están aquí, hermanos? ¿Qué dice enseguida? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria de Dios, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros nos bautizamos, estamos declarando que ahora no solamente morimos para los pecados, sino que también resucitamos y andamos en vida nueva.
pero estamos dando testimonio con un símbolo literal, visible, de algo que el Señor hizo hace 2000 años. Cristo llevó a cabo la realidad y usted y yo llevamos a cabo el símbolo. Lo real es lo que Cristo hizo. El símbolo lo llevamos a cabo nosotros. Y dice Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él. Por eso le digo, nos declaramos muertos para el pecado. Cristo murió por los pecados. Nos unimos y descendemos al agua simbólicamente. Haga de cuenta que nos estuviéramos regresando 2000 años atrás y diciendo, estoy siendo sepultado con Cristo después que morí con Cristo en la cruz. Estoy siendo sepultado y estoy resucitando juntamente con Él, pero nosotros lo hacemos con este símbolo precioso del bautismo. Aquí podemos decir que por eso no se debe, y por eso los cristianos no bautizamos por aspersión o rociamiento. ¿Por qué? Porque el bautismo es símbolo de sepultura. Y hermanos, usted no puede ver que de pronto traigan a alguien y lo tiendan en el pasto del cementerio y traigan una pala y le echen una palada de tierra en la cabeza y ya estuvo. No, ahí traen el cuerpo y hay un hoyo tremendo ahí y una pila de tierra acá. Bajan el cuerpo y luego le echan la tierra encima, lo sepultan. Y eso es lo que significa el bautismo. Por eso, hermanos, en la Biblia no existe el bautismo por aspersión o rociamiento, sino el bautismo por inmersión, por sumergir a las personas, porque es símbolo de la sepultura y resurrección del Señor. Yo sé que a veces hay personas que se molestan, pero ¿qué vamos a hacer? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Lo que dice la palabra de Dios no lo podemos discutir. Ahí dice, somos sepultados juntamente con Cristo. Sepultados, sumergidos. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Bueno, volvamos, porque el tema está bien interesante. Volvamos ahora a Juan capítulo 16. Gloria a Dios. Quiero decirle que para los discípulos a poco esto era nuevo, pero el Señor ya les había advertido todo. Nada más que hay veces que a uno le dicen las cosas y no puede entenderlas hasta que aquellas cosas tienen su cumplimiento. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. ¿Ya lo tenemos? ¿Están aquí, hermanos? Una vez más, ¿están aquí? Así me gusta, que se sienta el ambiente. Mire lo que dice ahí, Juan capítulo 16, versículo 12. Cristo les dijo, ya cuando se estaba queriendo despedir de ellos, porque iba a morir, les dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, está hablando en el verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los va a guiar a toda la verdad. Pregunto aquí, ¿se levantaron los discípulos del Señor por su cuenta o los levantó el Espíritu Santo que los tenía controlados? Fue el Espíritu Santo el que los levantó. Pero antes que Cristo muriera, les anunció y les dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar lo que yo quisiera decirles ahorita. Yo quisiera decirles muchas cosas, pero ya es mucha la carga que tienen. Pero va a venir el Espíritu Santo y les va a continuar enseñando lo que ustedes tienen que aprender. Y acuérdese que para cuando nosotros leímos Hechos capítulo 2 hasta el 38, ya el Espíritu Santo, hermanos, estaba manifestándose ahí, ¿verdad? Porque dijo, y recibiréis el don del Espíritu Santo, pero ellos estaban ya bajo la unción del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículos 12 al 14. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar.
pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y les hará saber las cosas que habrán de venir. Pero mire lo que dice el verso 14. Él me glorificará. Cristo está hablando. Primero dice en el verso 13, el Señor Jesús, cuando todavía no moría, estaba enseñando a los discípulos de lo que iba a pasar después que viniera el Espíritu Santo. Verso 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Verso 14, Él me glorificará. Dijo, el Espíritu Santo cuando venga, Él me va a dar gloria a mí. Él va a ensalzarme a mí. Él va a hablar de mí. ¿Qué es lo que sucede cuando comienzan a hablar los apóstoles? Dicen, Jesús Nazareno, varón aprobado delante de Dios y delante de ustedes. Este Jesús murió, pero Dios le levantó. Este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Todo lo que los apóstoles hablaban era inspirado por el Espíritu Santo, y era lo que el Espíritu Santo iba a hacer cuando viniera sobre ellos. Ahí Juan 16:14 dijo Cristo, el Espíritu de verdad, cuando Él venga, Él me va a glorificar a mí, Él me va a ensalzar a mí. Van a hablar, y van a hablar solo de mí. Por el Espíritu Santo que los va a estar inspirando, solo van a hablar de mí. Y eso estaban haciendo cuando predicaron la palabra del Señor. Gloria a Dios. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Entonces, ¿será nuevo que comiencen los discípulos del Señor a hablar de Cristo? No. ¿Por qué? Porque sin Cristo no hay salvación. Fíjese bien, sin el Evangelio no hay perdón de pecados. Cristo dijo, así está escrito, que se predique en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero se ha de comenzar en Jerusalén. Viene el Espíritu Santo los hace hablar solamente de Cristo para que la gente crea en Cristo. Cuando la gente cree en Cristo, el Espíritu Santo toma lugar también ahí. Es más, mire lo que dice ahí en Juan capítulo 7, versículo 38. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Qué preciosa es la palabra de Dios. ¿Está entendiendo, hermano? No, ya si no entiende esto, definitivamente no es lo suyo. Pero yo sé que está entendiendo. Mire, ¿qué dice? Oiga, Juan 7:38. Mire lo que está diciendo Cristo. Aquí es una cosa maravillosa. El Espíritu Santo glorifica a Cristo. Cristo glorifica al Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí. Cristo dice, Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Verso 39, esto dijo del Espíritu Santo, que habían de recibir todos los que creyesen en Él. Miren qué precioso. Cristo está anunciando y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, cuando tú creas en mí, el Espíritu Santo viene sobre ti, ¿verdad? El Espíritu Santo viene sobre ti cuando tú creas en mí. Y el Espíritu Santo dice, cuando yo venga sobre ti, te voy a llevar a que creas en Cristo. Porque Cristo dijo, Juan 16:14, Él me glorificará. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Venga conmigo y ahora leamos esta escritura. ¿Se acuerda con qué escritura comenzamos cuando empezamos a leer? Lucas 24, 45 al 48. ¿Por qué? Porque ahí teníamos que descubrir de dónde procede el bautismo. Y el bautismo descubrimos que procede del sacrificio y la resurrección de Cristo. Por Romanos capítulo 6, versículo 4 nos dimos cuenta que el bautismo es símbolo de la sepultura y la resurrección de Cristo. Como ya vimos, se recuerda entonces por qué cuando Pedro les estaba predicando a los judíos y los judíos fueron tocados por el Señor, porque dice Hechos 2:37, y sintieron punzadas en el corazón, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Dice, bueno,
Ya ustedes ya creyeron en Cristo porque les acabo de predicar de Cristo que murió y resucitó. Porque creyeron en Cristo que murió y resucitó, al cual les acabo de predicar, y hay una obra en su corazón. Entonces vengan y se van a bautizar en el nombre del Señor, porque es símbolo de que ustedes están unidos con Él en su muerte, sepultura y resurrección. ¿Se da cuenta qué precioso es el bautismo y de dónde procede y a dónde va? ¿Qué es lo que reconoce el bautismo? El bautismo reconoce el sacrificio de Cristo y su resurrección. Gloria a Dios. Ahora sí, ya empezamos con esta escritura porque ya entramos a lo que es el bautismo. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38. Esto es para empezar a sacar otras escrituras, porque ya estamos como cristianos, ya vimos lo que sucedió y de dónde procede el bautismo. Ahora vamos a proceder desde esta base. Hechos capítulo 2, versículos 36 al 38, para que no se nos olvide. Amén. Pedro, bajo la inspiración del Espíritu Santo, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hermanos, acuérdense de esto. Descubran lo que es el mensaje de los apóstoles. Siempre que usted los vea predicando aquí en el libro de los Hechos, jamás va a encontrar que no se diga nada de que Cristo murió y resucitó. Siempre que están predicando, enfatizan en que Cristo murió y resucitó. Dice ahí: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Como diciendo: ya nos identificamos con Cristo que murió y resucitó, ya tenemos dolor en el corazón de haber ofendido a Dios, ¿y ahora qué? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. En otras palabras, identifíquese con el Cristo que murió, fue a la sepultura y resucitó por usted. Ahora identifíquese por medio del bautismo. Recuerde Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Vayamos ahora a Hechos capítulo 8, versículo 4. Gloria a Dios. Acuérdese de esto, hermanos, esto es muy importante. Allá en mi tierra, en la ciudad de Guadalajara, usted va al centro y hay unos que están ahí con un pedazo de papel o con cualquier cosa y dicen algo que a mí se me ha grabado. Dicen que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, y empiezan a hablar un montón de cosas. Pero eso se me pegó a mí: que no le digan, que no le cuenten. O sea, que no le venga yo a hablar un montón de palabrería y no le presente la escritura, porque de nada sirve. Si no hay palabra de Dios detrás, ¿qué importa lo que hablemos? Será solamente para echarlo ahí por donde se vaya a ir, a donde tiene que ir, pero todo lo que es palabra de Dios no se va, se queda en el corazón. ¿Ya lo tenemos? Hechos capítulo 8, versículo 4. Antes de empezar a leer, hay un encabezado en letra negra en mi Biblia: predicación del evangelio en Samaria. Oiga esto: aquí se va cumpliendo lo que dijo Cristo en Lucas 24, 47. Dijo: y que se predicase en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, pero que se comience en Jerusalén. Ya estuvimos en Jerusalén, donde se predicó a Cristo que murió y resucitó. Se arrepintieron los judíos y dijeron: ¿y qué hacemos? Bueno, identifíquense con el que murió por ustedes y resucitó, y se bautizaron en el nombre del Señor. Ahora nos vamos a Samaria. Samaria ya era fuera de Jerusalén, ya era una mezcla de judíos y gentiles. En otras palabras, los samaritanos eran mitad judíos y mitad gentiles, ya una mezcla. Ojalá que me entiendan. Mire lo que dice aquí. Ahora sí leemos, verso 4. Pero los que fueron esparcidos, esto quiere decir que hubo
una persecución en Jerusalén. Dice la Biblia que solo los apóstoles, los 12, no fueron perseguidos, pero todos los demás fueron perseguidos. Y dice, pero los que fueron esparcidos o iban siendo perseguidos, iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Y qué es el evangelio? Cristo murió, Cristo resucitó. Ese es el evangelio. Entonces, verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, oiga esto, les predicaba a Cristo. Fíjese nada más. ¿Qué está predicando? Es a Cristo. ¿Y qué está predicando aquel? A Cristo. Y aquel otro a Cristo. A Cristo, a Cristo, a Cristo, a Cristo. Cristo que murió, Cristo que resucitó. Cristo que murió, Cristo que resucitó. Verso 6. Y la gente unánime, o sea, la gente, todos atentos, escuchaban las cosas que decía Felipe. ¿Y qué decía Felipe? Que Cristo murió, que Cristo resucitó. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿qué dice? Se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué había dicho Cristo? Van a predicar en mi nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Comiencen en Jerusalén. Ya estuvimos en Jerusalén, ahora andamos por Samaria. Ya andamos acá moviéndonos por Samaria. Y dice, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, lo cual quiere decir que el reino de Dios se acercó acá, como dijo Juan el Bautista, y solamente en el nombre de Cristo podemos entrar. Y se bautizaban hombres y mujeres. Fíjese bien, lo cual va ahí de la mano. El creer en Cristo, en su sacrificio y en su resurrección, va de la mano con el bautismo. Apenas creen en Cristo y a bautizarse. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Dese cuenta, hermanos, que el cristianismo es creer en Cristo que murió y resucitó, y también tener la experiencia con el Espíritu Santo. ¿Se acuerda de Juan 7:38? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Entonces va de la mano. Acá las personas de Samaria habían creído en Cristo, habían creído al Evangelio, pero no habían tenido la experiencia del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta los apóstoles en Jerusalén que los cristianos en Samaria no tenían la experiencia del Espíritu Santo? Y se ponen de acuerdo ellos y mandan a Pedro y a Juan, dicen vayan y oren por ellos, no los suelten hasta que hablen en otras lenguas, váyanse. Y mire lo que dice aquí, estos ya habían creído en Cristo, ya hasta habían sido bautizados, pero no tenían el bautismo del Espíritu Santo. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Quiere decir, no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y mire lo que dice el verso 16. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Ponga atención. En Hechos capítulo 8, versículo 4, dice que los que iban esparcidos o los que fueron perseguidos iban por todas partes anunciando a Cristo. Se bautizaban hombres y mujeres. De ahí en el verso 14 en adelante vienen los apóstoles para orar por ellos, para que reciban el Espíritu Santo, pero estos ya habían creído que Cristo había muerto y había resucitado, porque en el verso 4 y en el verso 12 usted se da cuenta que les predicaban a Cristo que murió y resucitó, pero también ya habían sido bautizados, se habían unido ya con aquel que murió y resucitó por ellos. En el verso 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿Qué era lo que les faltaba a los de Samaria, hermanos? De acuerdo a lo que acabamos de ver. A los de Samaria les faltaba el bautismo del Espíritu Santo.
Ya se les había presentado a Cristo que murió y resucitó, ya habían creído en Cristo, ya se habían identificado con Cristo que murió y resucitó por el bautismo, pero les hacía falta el bautismo del Espíritu Santo. Ahí vienen los apóstoles, oran por ellos y reciben el Espíritu Santo y ya se quedan completos. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Ya los voy a dejar ir, no se me desesperen, que no debería de decirles ya los voy a dejar ir, porque esto es para su ser espiritual. Usted puede ser que esté trabajando y sacando para comer y para lo que sea, pero aquí está usted edificando su ser espiritual. Aquí está arreglando lo de adentro, aunque en su trabajo arregle lo de afuera. Gloria a Dios. Le digo esto porque en muchos lugares ya nada más levantando la ofrenda les dan cualquier cosa y vámonos ya. Amén, gloria a Dios, todo está bien, hermanos. Alabado sea Dios. No, hombre, cuidado. Mire lo que dice aquí y ya le voy a terminar. ¿Se acuerda que dijo el Señor Jesús cuando les habló a sus discípulos en Juan 16:14? Dijo, cuando venga el Espíritu Santo, Él me va a glorificar a mí. Mire lo que dice acá, Hechos capítulo 4. Qué precioso es lo que predican los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 10. Esa es la predicación de los apóstoles del Señor. No tenían otra predicación más que Cristo muriendo y resucitando y el Espíritu Santo derramándose sobre todos los creyentes. Hechos 4:10, ¿ya lo tenemos? Ahí están predicando y dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Qué es lo que presentaron ahí en el verso 10? A Cristo muriendo y resucitando. Verso 11. Esto lo hacen bajo la unción del Espíritu Santo. Verso 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Verso 12. Y en ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres debajo de este cielo en lo que podamos ser salvos. ¡Qué precioso! Acuérdese de esto. Somos salvos porque Cristo murió y resucitó. Somos salvos cuando creemos en la realidad que Cristo llevó a cabo. Somos salvos por lo que Cristo llevó a cabo y de ahí somos sepultados juntamente con Él, identificándonos con aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Yo siento que ya los voy a dejar ir. El tema está largo, nos queda para unos 3 días más de esto, pero ya los quiero dejar descansar y sobre todo que por ahí les ha llegado un olorcito de allá, ¿verdad? Que yo siento que a veces como que hay una inclinación ya para allá. Pero no, es que ya es tiempo, ya es tiempo. Hermanos, ¿entendimos? Gloria a Dios. Falta bastante para este tema todavía, ¿verdad? No tenemos que discutir con nadie para nada. Esto dice ahí la palabra del Señor. Creo que hemos ido muy despacio, hay mucho más que aprender, pero ya por este día ya tenemos suficiente. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios.